Buenos días a los medios de comunicación y también a quienes nos ven a través de las distintas plataformas del Congreso, especialmente a los que siguen estas transmisiones en YouTube. Hemos recibido en los últimos días muchas preguntas sobre el proceso de selección de las y los consejeros que integrarán el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo de abril del 2023 a abril del 2032, un periodo de 9 años. Salen los consejeros Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Margarita Favela y Roberto Ruiz Saldaña, y el proceso se conduce por esta Cámara de Diputados en coordinación con el Comité Técnico, que va a apoyar en recibir la lista, evaluar conocimientos, seleccionar a los perfiles mejor evaluados y elaborar las quintetas. Estas son las 4 funciones primordiales de este Comité Técnico. Está integrado por 3 personas designadas por la Junta de Coordinación Política, 2 por el INAI y 2 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para un total de 7. Algunas de las fechas relevantes son el 21 de diciembre, es decir, el día de hoy, es el límite para que el INAI y la Comisión de Derechos Humanos remitan sus designaciones. El Comité Técnico tiene que instalarse conforme a los artículos transitorios de la propia convocatoria que tenemos aquí en pantalla, entre el 22 de diciembre y el 6 de enero. Y sirva este mensaje para invitar a todos los ciudadanos interesados que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 38 de la LEGIPE a que puedan participar en este proceso de selección de consejeros. Vamos a dar lectura a estos requisitos que están establecidos en ley y que vamos a ser muy cuidadosos de respetar. Dice el artículo 38, los consejeros electorales deberán reunir los siguientes requisitos. El primero es ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. Tener más de 30 años de edad al día de la designación. Poseer antigüedad mínima de 5 años con título profesional de nivel licenciatura y contar con conocimientos y experiencia que le permitan el desempeño de estas funciones. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito alguno, salvo que no hubiera sido doloso, haber residido en el país durante los últimos 2 años, no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos 4 años anteriores a la designación, no ser secretario de Estado, fiscal general, procurador de justicia de alguna entidad federativa, subsecretario, oficial mayor de la Administración Pública Federal o local, jefe de gobierno, gobernador, secretario de gobierno, a menos que se hubiera separado de su encargo con 4 años de anticipación al día de la designación, y no haber sido miembro del servicio profesional electoral durante el último proceso electoral federal ordinario, es decir, el del año 2021. Son los requisitos del artículo 38. Les decía, el proceso para el registro se desarrolla entre el 9 y el 20 de enero, y aquí la invitación a todos los interesados, integrantes de la comunidad académica de este país, litigantes, abogados, politólogos que tengan el interés de participar y postularse para ser consejeros del Instituto Nacional Electoral. La convocatoria es en la página del Congreso, porque algunas personas se han comunicado para expresar que han buscado convocatorias en la página del INE, y no, es en www.convocatoriaine2023 con número .diputados.gov.mx. ese es el micrositio. El registro es por vía electrónica. En los requisitos más importantes que deberán acompañar es su currículum, la exposición de motivos, copia de su título profesional y un ensayo.
Más adelante lo comentaremos, pero el currículum, la exposición de motivos y el ensayo tienen valores determinados en la convocatoria. Es muy importante que se esmeren en el desarrollo y en la presentación de estos documentos, porque en la segunda fase son definitorios para los puntajes. Esto ocurre entonces del 9 al 20 de enero, el registro en línea. El 23 de enero, la Secretaría General de la Cámara de Diputados va a remitir al Comité Técnico Asesor la totalidad de los registros, sin haber realizado ningún análisis formal o material. Entre el 24 y el 27 de enero se abre un proceso de prevención cuando existe alguna carencia documental de alguno de los requisitos, y tendrán estos días para desahogarse por parte de los interesados, 3 días. El 31 se emite la lista definitiva, que incluirá las personas que cumplieron los requisitos de forma para concursar al cargo de consejeros electorales. El 3 de febrero, el Comité Técnico remite a la Junta de Coordinación Política la lista de quienes cumplieron estos requisitos formales. Y muy importante, el 6 de febrero, en esta sede, en San Lázaro, a las 11 de la mañana, se va a practicar el examen de conocimientos, que tiene 4 rubros fundamentales: derecho constitucional, derecho electoral, derechos humanos y otra materia gubernamental, que por el diseño de la convocatoria tendrá un tinte más politológico que jurídico, pero 3 aspectos son jurídicos: derecho constitucional, derecho electoral y derechos humanos. El top 50 de este examen en porcentaje, el 50% con más alto porcentaje en este examen del 6 de febrero, pasa a la siguiente etapa. ¿Quién diseña el examen? El Comité Técnico. Las instituciones de educación superior pueden proponer reactivos. El examen se va a imprimir el día en que se practica y los integrantes del Comité Técnico deben de guardar secrecía sobre los reactivos y el contenido del examen para que no existan filtraciones, como lamentablemente ocurrió en un concurso del Poder Judicial donde el examen estaba en venta y fue pues un motivo de escándalo al interior del Poder Judicial. Se tuvo que anular el examen. Acá los integrantes del Comité Técnico tienen esa grande obligación y responsabilidad. El 13 de febrero, es decir, una semana después de que se practique el examen, se publicará la lista de los mejores, las y los mejores en este top 50%. Hay un derecho, una garantía de audiencia para quienes realizaron el examen y no estén de acuerdo con el resultado. Por eso se puede solicitar una revisión el 14 de febrero. Una vez analizada la petición de revisión, el 17 se emite la lista definitiva. Se abre otra ventana muy importante. Entre el 17 y el 20 de febrero, la ciudadanía tiene garantía de audiencia para emitir su opinión sobre las personas que integran esta lista con el puntaje más alto en el examen. Termina con esto la segunda fase de la evaluación. Quienes pertenecen a este grupo del 50% más alto en el examen y una vez recibidas las opiniones ciudadanas, pasan a la tercera fase de la evaluación. En ella, los 3 requisitos iniciales que les habíamos comentado que se iban a registrar, currículum, exposición de motivos y ensayo, tienen asignados puntajes y son los siguientes. El currículum vale 40 puntos, la exposición de motivos vale 30 puntos y el ensayo vale 30 puntos para un puntaje de 100. Las mejores 100 personas, los mejores 100 candidatos, conforme a estos criterios de currículum, exposición de motivos y ensayo, una vez acreditado el examen, pasan a la sección de entrevistas. Las entrevistas se van a realizar entre el 6 y el 10 de marzo por los integrantes del Comité Técnico, por lo menos 4 de ellos. El 13 de marzo se da a conocer el listado de los mejores conforme a la evaluación del currículum, exposición de motivos, ensayo y entrevista. Y el 22 de marzo es la fecha límite para que el Comité Técnico remita a la Junta de Coordinación Política las quintetas que se propondrán para la selección de las y los consejeros
electorales. Hay una ventana para acuerdos de 2 semanas, entre el 13 de marzo que se desarrolla la lista, incluyendo el 22 de marzo cuando se mandan las quintetas, y el 27, que es cuando la Junta de Coordinación Política va a hacer la propuesta de consejeras y consejeros al Pleno de la Cámara de Diputados, con opción de votación el 28 de marzo, y en caso de que no exista acuerdo en la votación, se prevé el sorteo el 30 de marzo, de tal forma que tengamos consejeros designados con días de anticipación al fenecimiento del encargo de los 4 consejeros electorales que terminan en abril del 2023. Este es el proceso de selección de consejeras y consejeros electorales y reiteramos nuestra invitación a que participen los ciudadanos interesados en tener un mejor Instituto Nacional Electoral, un mejor árbitro, que estén comprometidos con la democracia, que se postulen si cuentan con los requisitos que acabamos de leer. Con esto terminamos el primer tema. El segundo tema es muy sencillo, es relativo a la reforma que está proponiendo el presidente de la República a la ley de aviación civil. Ha causado revuelo la modificación en torno al cabotaje. La exposición de motivos es muy clara, se permitiría el cabotaje para que los permisionarios extranjeros puedan operar en territorio nacional vuelos domésticos, cumpliendo con los requisitos que establezca la Agencia Federal de Aviación Civil y también analizando causas de interés público, utilidad pública, seguridad nacional, que la ruta sea de interés estratégico para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del Estado mexicano, que cuenten con la opinión favorable del Consejo de Seguridad Nacional y que el aeropuerto objeto de la solicitud cuente con capacidad técnica y operativa acreditable, además del cumplimiento de otros requisitos legales y reglamentarios. Existen aeropuertos que están subutilizados en el país: Campeche, Minatitlán, los aeropuertos de Oaxaca, todos ellos, Mazatlán, también por supuesto el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto de Durango, y la subutilización también genera que en ocasiones existan monopolios sobre ciertas rutas que están altamente concentradas y que afectan a los usuarios en las tarifas que se cobran por el viaje a esos destinos. Entonces, bienvenida a la competencia, por una parte, y por otra, que pueda desarrollarse plenamente el potencial de la infraestructura que tenemos en nuestro país. Pues con esto terminamos nuestro mensaje del día de hoy. Si hay una pregunta, muy bien. Gracias, diputado. Tenemos pregunta a nuestra compañera Karina Palacios del canal del Congreso. Hola. Hola, ¿qué tal, diputado? Buen día. Pues preguntarle su impresión respecto a los integrantes ya designados para este comité técnico electoral, ya por la CNDH y el INAI, específicamente sobre las críticas que recibió una de ellas de la CNDH. Sí, pues la Constitución es muy clara y también la convocatoria. El requisito consiste en tener un perfil adecuado, un prestigio para poder desarrollar este cargo. Quizá tengamos que legislar para profundizar en estos requisitos, pero yo te diría que revisando también las postulaciones del INAI, está Maite Azuela, y analizando simplemente sus redes sociales, pues queda claro en sus tweets que es una opositora franca y abierta al gobierno del presidente de la República. Quizá se tenga que analizar con mayor profundidad estos requisitos, pero por el momento basta con el prestigio. David Garbán, de Uno TV. Sí. ¿Qué tal, diputado? Quisiera preguntarle acerca también de este proceso de designación del comité de evaluación. Hay señalamientos precisamente de que hay designaciones que se hicieron pues por parte, digamos, de gente afín al movimiento de la 4T. También vemos que con el INAI, pues como dice usted, se hicieron opositores. Faltan los nombramientos, me parece, de la Corte. De la Junta de Coordinación. De la Junta de Coordinación, perdón. ¿Cómo ve en sí que va a estar el balance para este comité de evaluación? Precisamente porque pues hay voces, digamos, plurales. Entonces, pues sería lógico que el proceso pues tenga
pues que no se sienta como cargado hacia un lado o hacia otro. ¿Usted cómo ve que se puede balancear precisamente bajo estos nombramientos que se han hecho hasta ahora? Sí, bueno, yo estoy tranquilo con el proceso porque como lo narramos, existen muchas etapas de evaluación, hay participación de la ciudadanía, hay participación, si así lo consideran, de las instituciones de educación superior. El punto clave está en la secrecía respecto del examen, porque si nadie conoce los reactivos del examen, todos tienen piso parejo para participar, independientemente del enfoque que se le dé. Yo lo que digo es, no debemos de sancionar o de expresar comentarios adversos a las postulaciones que se hicieron de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin fijarse en lo que ocurrió en el INAI. Basta con revisar los tweets de Maite Azuela para verificar pues su oposición al gobierno y su oposición incluso a la reforma electoral que acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados. Por eso yo les decía, me parece que para el siguiente proceso de selección deberían de detallarse los requisitos para formar parte del comité técnico. Por el momento basta con el prestigio y esto pues me parece que se cumple por todos los que han sido postulados en este momento, independientemente de su ideología o postura. Y habrá equilibrios al interior. Me da mucha tranquilidad, por ejemplo, que para las entrevistas se requiera la presencia de 4 integrantes del comité, que además serán presenciales, son 100 entrevistas. Puede que esté un poco ajustado el plazo porque son solamente 4 días para entrevistas, tendrían que realizar 25 entrevistas al día, puede que estén cansados ya en la parte final y no pongan tanta atención en lo que están respondiendo los postulantes. Pero por lo demás me siento muy tranquilo con el proceso y esperemos simplemente que la ideología no permee en el proceso y con eso estamos muy bien. Oiga, y se ha insistido mucho en esta cuestión de la fecha de la insaculación que se haría en la Corte si no se llega al acuerdo. Esto pues es como digamos el último panorama. ¿Están previendo que no se llegue a un acuerdo de las 2/3 partes del Pleno para avalar las 4 postulaciones? ¿O porque ha sido como reiterado pues este proceso que digamos es como algo emergente porque se supone que pues la obligación es que salga de aquí con acuerdo, ¿no? Sí, está considerado en la Constitución. La convocatoria no puede alejarse de lo que expresa la Constitución y debe de prever todos los escenarios posibles, incluyendo la insaculación en la Corte. Se va a garantizar la paridad, que eso es muy importante para el proceso. Las quintetas pasan por 3 filtros que ya comentamos, los requisitos formales, el examen y después la evaluación del currículum, exposición de motivos y ensayo, junto con la entrevista para llegar a un grupo de 100. Y después ya poder elaborar estas quintetas en las que 20 personas competirían por estos cargos. Entonces el proceso va a estar muy depurado y confiamos también en el sorteo de la Corte. Yo creo que no podemos desconfiar de lo que hagan las y los ministros. Pero ustedes anticipan que aquí la oposición pues vuelva a tener como ese rechazo férreo a las propuestas que se les puedan presentar. Pues ojalá que no, porque quienes lleguen a esta etapa final pasaron por todos estos filtros que les comento. Es una convocatoria muy técnica, no es política. Por eso mismo la invitación a los estudiosos a que participen, a que concursen, y tengo la esperanza de que la oposición esté de acuerdo con perfiles que hayan logrado por méritos propios llegar hasta esa etapa final. Ok, y finalmente, diputado, este es de otro tema. Hubo un acuerdo al final de la sesión donde se aprobó la reforma electoral por vía legal, las 4 leyes que son precisamente en materia electoral, se dio el turno hacia el Senado y después se leyó un acuerdo que entiendo que era de la mesa directiva, no se aclaró muy bien de dónde venía el acuerdo. ¿Qué es lo que a su entender comprende este acuerdo? Porque se hablaba precisamente de que llegaba al Senado y si el Senado autorizaba, todo lo que ya se aprobó se remitía directo al Ejecutivo antes de entrar a la discusión de lo que se pidió retirar del artículo 12. Hay quien dice que no, que si discuten el artículo 12 y se llega a rechazar, pues todo el dictamen se cae y no se manda nada al Ejecutivo. ¿Para qué fue esta autorización y qué es lo que procede en cuanto a lo que se autorizó al Senado? El artículo 72 ofrece ahora constitucional muchas oportunidades y variantes. Recordar que antes
La Cámara de Origen enviaba la minuta a la revisora proponía modificaciones y la de Origen solamente tenía dos opciones, decir sí o decir no, y se moría el asunto, el proyecto. Ahora pues se permiten, en términos coloquiales para nuestra audiencia, muchos rebotes entre ambas cámaras, y es lo que está ocurriendo en nuestro proceso actual. Tenemos aquí el acuerdo, mira, dice el presidente diputado Santiago Krill Miranda. Vamos a hacer una pausa. Está bien, diputado. ¿Todo bien? Bueno. Todo bien. Dice el presidente diputado Santiago Krill Miranda. Esta presidencia, con fundamento en lo que dispone la última parte de la fracción E del artículo 72 constitucional, somete a consideración de la Asamblea el siguiente acuerdo. Vamos a proceder a dar lectura al acuerdo. Se autoriza al Senado de la República para que, de conformidad con lo que establece la fracción E del artículo 72, remita al Ejecutivo Federal el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de Partidos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral solo con lo aprobado por ambas cámaras. Ahí está la distinción que hace el presidente del Congreso. Es territorio inexplorado, pero es muy interesante el diálogo que hay entre ambas cámaras del Congreso. Si hay una parte en la que existe acuerdo, y aquí hace la distinción el presidente de la mesa directiva, esa podría pasar directamente a publicación. Las demás pues se someten a su consideración. Pero yo te diría, si el Senado de la República está en contra de la modificación que logramos aquí, no rechazaría todo el proyecto, porque en lo demás existe un acuerdo. Incluso podrían desarrollarse votaciones separadas o subsecuentes, porque el espíritu del artículo 72 es precisamente salvar la mayor parte de la legislación en la que ambas cámaras tienen un acuerdo, contrario a lo que ocurría antes, cuando por una pequeña diferencia se podía anular todo el proceso electoral. Entonces, siguiendo el espíritu de la Constitución, hay que buscar salvar la mayor parte posible de lo aprobado por ambas cámaras. ¿No sería que tendría que someterse al Pleno, digamos, para enviar ya al Ejecutivo lo ya aprobado, y ellos podrían discutir aparte lo otro? O sea, ¿esa sería una opción? ¿O cómo sería? Textualmente, como lo acabo de leer, el acuerdo del presidente es autorizar al Senado de la República para que, conforme al 72, por una parte analice y por la otra, en lo que ya hay un acuerdo, se remita para publicación. Es la distinción que está haciendo aquí, sí, es la distinción que está haciendo aquí. En el texto, que esto es de la Gaceta, bueno, del Diario de Debates, es textual de lo que expresó el presidente de la mesa directiva. Como te decía, es inexplorado y es muy interesante, pero yo estoy de acuerdo con esto que leyó el presidente de la mesa directiva. ¿Sí? Jaime Brajero, de W Radio, diputado. Sí. Buenas tardes, diputado. Hola. Yo quiero preguntarle si ya tiene más o menos qué fecha tiene la Jucopo para presentar a sus 3 integrantes de estos, y qué responde a quienes dicen que prácticamente Morena y sus aliados tienen ya a 5 de los 7 notables del comité bajo sus manos, digamos que serían personas afines a Morena, y también qué responde a quienes dicen que Morena se va a agandallar por lo menos con 3 de los 4 nuevos consejeros electorales. Sí, mira, el transitorio único de la convocatoria señala que la instalación del comité técnico debe realizarse entre el 22 de diciembre y el 6 de enero. Implícitamente significa que la Junta de Coordinación tendría hasta el 5 para poder culminar con estas designaciones, porque la convocatoria sí establecía la fecha límite para el INAI y la CNDH hoy. De tal forma que en los primeros días de enero estemos listos para desarrollar todo el proceso que te comenté. Sobre la segunda pregunta de los espacios para Morena, pues yo confío en que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pues es un órgano autónomo. Me queda muy claro que Maite Azuela es una opositora al gobierno del presidente de la República, lo ha reflejado abiertamente en sus tweets, y puede que alguno de los integrantes propuestos por la CNDH tenga afinidad ideológica con los postulados de la Cuarta Transformación.
pero el requisito constitucional es el del prestigio. Si tendríamos que desarrollar otros prestigios, me parece que es una discusión muy importante para procesos futuros, quizá detallar o prevenir postulaciones como las que estamos comentando, tanto de un lado como del otro. Iban a gandallar como el diputado Hamlet. Buenas tardes. Angélica Melinde, MBS, ¿cómo está? Le retomaría yo la pregunta de mi compañero Jaime. Sí, pues estos señalamientos que se están haciendo desde distintos ámbitos, opinión pública, respecto a que Morena va a acaparar la selección de no solo de los aspirantes, de los integrantes del comité técnico, sino también de los aspirantes al INE. ¿Esto es cierto? ¿Qué garantía da Morena de que eso no va a ser cierto, diputado? Mira, dimos lectura a los puntos más relevantes de la convocatoria, tiene muchas fases de revisión, va a tener filtros muy importantes y van a llegar los que estén mejores evaluados a las quintetas que proponga el comité técnico. Incluso en las entrevistas está balanceado. Tu preocupación podría cobrar alguna trascendencia si la entrevista la desarrollara un integrante del comité técnico, pero exige que por lo menos estén 4 presentes. Entonces las deliberaciones son colegiadas y ocurre en todos los órganos colegiados. En la Suprema Corte hay quienes tienen un pensamiento conservador y otros liberal, aquí en el Congreso es igual, y en el comité técnico va a existir lo mismo, existirán personas con pensamiento conservador y otras con pensamiento liberal, pero no hay una gandalla, la convocatoria está muy clara, hay 3 filtros que son muy importantes y yo confío en que los finalistas van a tener todas las credenciales para resultar electos en la Cámara o en la Suprema Corte. Quisiera hacerle una pregunta sobre declaraciones que dio la diputada del Partido Verde, Karen Castrejón, también integrante de la dirigencia del Verde, respecto a que ese partido, no sé si ya le preguntaron, pues estaría planeando incluso competir solo en 2023 y quizás hasta 2024, de acuerdo a lo que ella declaró. Esas declaraciones se les ha dado la lectura que son consecuencia del tema de la cláusula de vida eterna en la reforma electoral. ¿Cómo lo toma usted como integrante de Morena? ¿Qué pulso tiene Morena respecto a estos señalamientos de sus aliados del Verde? Bueno, ese es un tema que compete a los órganos directivos del Verde. Yo respeto mucho a mi compañera Karen y también respeto mucho al coordinador Puente, y en el encuentro con el presidente de la República ellos manifestaron su disposición y compromiso en ir juntos en esta coalición legislativa y también electoral. Quiero reconocer que en el Estado de México, conforme a las encuestas, el Partido Verde tiene un aspirante, Cutolén, que aparece en diversos sondeos con 4, 5, 7% de las preferencias. Quizás sea una estrategia electoral que ellos aborden, pero estoy seguro que a final de cuentas las dirigencias de los partidos pues van a lograr estos convenios de coalición. La etapa de precampañas para el Estado de México me parece que inicia el 14 de enero. Ahora te lo digo. Mira, las precampañas son del 14 de enero al 12 de febrero del 23. Y el periodo intercampañas es del 13 de febrero al 2 de abril. Las campañas son a partir del 3 de abril hasta el periodo de veda previo a la jornada electoral. Entonces, en esta etapa de precampaña, pues es probable que el Partido Verde impulse a sus cuadros, pero yo creo que al final vamos a llegar a un buen acuerdo entre las dirigencias para ir juntos en esta coalición y poder sacar al PRIAN del Estado de México. ¿No toman como un reclamo por el tema de cláusula de vida esta postura que está asumiendo el Verde? ¿Nos dice usted que es pura estrategia? No, claro que no. Los partidos políticos tienen autodeterminación y tienen también la legítima aspiración de llegar al poder. Nosotros estamos muy conscientes del peso que tienen nuestros aliados en distintas entidades federativas y creemos que siempre va a ser mejor ir juntos para derrotar a la derecha, pero es su legítima aspiración, no se las vamos a coartar. Yo creo que vamos a llegar a un muy buen acuerdo ya en la etapa de la elección. ¿Bien? Otra vez, W Radio. Diputado, en otro tema quería preguntarle cómo va el tema del proceso de desafuero
del diputado Alejandro Moreno Cárdenas, y qué es lo que se prevé. Se dice que prácticamente ese tema está como muerto. Sí, la discusión más importante en el fondo para los procesos de desafuero tiene que ver con la integración de la sección instructora. Por un diseño, desde mi perspectiva, incorrecto, el número es par. Prácticamente ningún tribunal tiene números pares. La Suprema Corte tiene 11 integrantes por una razón. Los tribunales colegiados de circuito tienen 3 integrantes por alguna razón. La Sala Superior del Tribunal Electoral tiene 7 integrantes por una razón. Precisamente para no caer en empates. Morena tiene 2 asientos en esta sección instructora, el PAN tiene 1 y el PRI tiene 1. Es previsible que el PRI vote a favor del presidente de su partido, pero la gran duda es cómo va a votar el PAN, sobre todo con los audios o conversaciones, disculpen, para ser más preciso, posibles conversaciones que se dieron a conocer en el programa de la gobernadora Laida Sansores sobre el diputado Lisha que integra esta sección instructora. Ese es el tema de fondo, en cualquier proceso de desafuero. Entonces, ¿Podríamos ver que la instructora trabaje en este receso, diputado, o prevén, al menos del parte de Morena, hasta el periodo ordinario? Bueno, no he platicado al respecto con el diputado Bernabé, que es el presidente de la Comisión Jurisdiccional, pero se lo consultamos con mucho gusto. Morena, que usted sepa, ¿tiene interés de tratar este tema en el receso? No he platicado con él sobre este punto, sí, pero lo platicamos a la brevedad. ¿Sí? Bueno, No hay más preguntas, diputado. muchas gracias por su atención. Buen día.